niño cómo nos va a venir a la consulta. La posición antiálgica. El brazo afectado va a estar en extensión y en pronación, y de por sí el niño no va a querer que toquemos dicho brazo. No hay signos de afectación vasculonerviosa ni inflamación. O sea, en pocas palabras, no hay signos flogósicos. Y rechaza la movilización del codo, como ya mencioné. Y el diagnóstico, más que todo, tenemos que preguntar a los papás. ¿Qué ha pasado con el niño? Y si usualmente se hace la pregunta de si escucharon un clic o no. Y la reducción de la vascularización se hace mediante maniobras específicas, que ahorita les voy a presentar un video, y se espera que el niño comience a mover el codo entre 10 a 20 minutos después. Entonces acá vemos el mecanismo de cómo se reduce adecuadamente. ¿Qué maniobra es esa? Es la que vemos acá, la de supino. Supinación flexión. Ajá. No, eso es supinación. Después se lo bueno, se lo vuelve un poco más. Esa es la de pronación. ¿Te das cuenta? A ver, ponla a ver. Quiero ver bien. O sea, pero. Le agarran el codo, la dobla y ¡pum! Lo prona. ¿Te das cuenta? ¿Cómo le hemos el la maniobra de reducción? No, solo claro. Esa es pronación. Entonces la de supinación flexión está así el bebé, lo supinas y lo flexionas. Se llama supinación flexión. Bien tranca. Y la de pronación es le agarras el codo y lo pronas. ¿Y cuál va mejor? La de supinación. Los estudios dicen que pronación, la hiperpronación es más efectiva comparativamente, pero la que más hacemos es supinación flexión. O sea, si te van a la emergencia, lo que nosotros hacemos, está así el bebé, entonces, porque los bebés vienen así, adoloridos, les duele el codo. Entonces tú agarras, lo supinas, lo doblas, y con eso es suficiente. Ya le redujiste la articulación. Pero otra técnica, el bebé viene así, pues lo agarras de acá, fuerte, y le hiperprona. Y también lo vas a reducir. Entonces, comparativamente, la que más hacemos es la de supinación flexión, pero la que puede ir mejor es la de hiperpronación. Vamos. Ya, ahora, cuando refieres a enfermedades inferiores, vamos a hablar de depresión igual. Esta es una deformidad que puede ser tanto fisiológica como patológica. Fisiológica si se resuelve antes de los 3 años, y aproximadamente a los 7 años el niño ya tiene un alineamiento normal. ¿Qué es lo que pasa? La tibia se desvía medialmente en relación al fémur, ¿no? Como vemos acá. Entonces, es un aumento en el espacio de la flexión de las rodillas, cuando el paciente está de pie con los tobillos juntos, como vemos en esta imagen. La etiología puede ser congénita, idiopática, secundaria patología como raquitismo. Y es más común en niños con factores de riesgo como obesidad o antecedentes de parto pretérmico. La obesidad para la sobrecarga y el parto pretérmico no es una clasificación común. Criterios, usualmente estos son asimétricos, irreductibles, que tengan un ángulo de músculo pierna mayor de 15 grados y que sobrepasa el rango de edad fisiológica, ¿no? Que son los 3 años. En el caso de leves se recomienda solo observación y seguimiento. Pero si la deformidad va progresando durante este seguimiento sintomático, se puede utilizar lo que son ortesis, fisioterapia y en caso grave cirugía correctiva, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo importante acá que nosotros podemos hacer en primer nivel? Medir esta distancia. Si la distancia es mayor o igual a 6, ya es patológico. ¿Ya? Entonces, de esa primera parte, la palabra más importante es fisiológico. La mayor parte de veces es fisiológico. La mayor parte. Cuando ya avanza o los grados son más amplios de lo que nosotros consideramos normales, patólogo. Vamos. Ahora, cuando lo general igualmente puede ser tanto fisiológico como patológico, fisiológico de 3 a los 4 años y usualmente son grados son 20 grados. Pero igual, esto es lo contrario, ¿no? Donde la tibia se desplaza lateralmente con respecto a lo que es el fémur, vemos esto, y hay aumento entre lo que son los espacios de los tobillos cuando el paciente permanece con las rodillas juntas, ¿no? Todo lo viceversa. Causas idiopático o secundario, incluso en enfermedades como artritis reumatoide, ¿no? Obesidad y displasia. Es más frecuente en este caso en lo que son mujeres debido a lo que son diferencias biomecánicas y hormonales. Y como ya mencioné, fisiológico de 3 a 4 años y hasta aproximadamente a los 7 años, igualmente que el varo se resuelve y su ángulo es de 12 grados. Y el espacio intermalleolar no tiene que ser mayor de 8 en este caso.
Su tratamiento depende de la causa y de la magnitud de la deformidad. En caso leve es igualmente observación y ejercicios de fortalecimiento muscular. Y en caso si es severo y sintomático pueden utilizarse dispositivos ortopédicos. Igualmente este es un algoritmo de lo que son posibles causas y manejo. Donde vemos que si es bilateral, pequeña estatura, generalizado más, o que pueda tener historial familiar, se debe hacer rayos X, y si está normal y si tiene características dimórficas, se puede pensar en una distrofia osteocondral. Si hay una osteopenia generalizada, estrechamiento isquiario, un raquitismo, y igualmente, después les pasaré esta diapositiva porque ahorita ya voy a repetir. Entonces, esto es lo más importante, que es esta guía, como les digo, que les he presentado del año pasado, que es el manejo de primer nivel, que en Genuvaro usualmente es similar, ¿no? Que es, en caso que si es asimétrico o unilateral, se prefiere la referencia lo más oportuno posible. En caso que sea Genuvaro, igual, lo mismo, ¿no? Pero tenemos que considerar acá lo fisiológico, igual que el pie. En estos casos no tenemos por qué de. Ahora, vamos a hablar de lo que es pivot, o pie equino, palo o pie sano. 5 minutos sin eso. Sí. Entonces, esta es la deformidad congénita más frecuente de lo que son las extremidades inferiores. Consiste en una deformidad que tiene 4 componentes: cabo del medio pie, adulto del antepié, palo del retropié y pie en el pie. En la siguiente diapositiva les vamos a mostrar una imagen donde les señalo cada uno para que lo reconozcan a la vista. Usualmente es uno de cada 1000 recién nacidos, y siendo más frecuente lo que son los varones, es una proporción de 3 a 1, 50% son casos bilaterales, y cuando es un lateral, usualmente es el derecho. Y su etiología puede ser multifactorial, y igualmente tenemos factores de riesgo, tanto intrínsecos como antecedentes familiares y deformidades en lo que son síndromes, ¿no? Y extrínsecos, que son amniocentesis, estudio de vellosidades, el humo de tabaco, que es muy estudiado en estos casos, y la inhibición de la recaptación de serotonina en caso de que hayan usado fármacos, y el reproducción de las endógenas. Entonces, esto es lo que les digo, ¿no? Miren, el pie está adulto, está equino y está cabo, y este es el vado, ¿ya? Igualmente, los componentes, ¿qué quiere decir que sea cabo? Que hay un aumento de lo que es la altura del arco plantar, que sea adulto, una desviación medial del antepié, que sea varo, posición del calcáneo en relación con lo que es el tobillo, y equino, que sea posición del pie en flexión plantar sostenida. Esto usualmente lo que nos va a llevar, si no lo tratamos a tiempo, una hipoplasia y un acortamiento de los comportamientos musculares en lo que es la pantorrilla. Y según la etiología se puede catalogar en congénito idiopático, que es la cosa más frecuente, teratológicos, sindrómicos y posicionales. Igualmente esta es la escala Epirac, que es para la evaluación y pronóstico de ellos. Diagnóstico y tratamiento. Deformidad es, ya estas 4 características ya tenemos el diagnóstico. Ahora, se palpa el tendón de Aquiles, igualmente los tendones flexores, que usualmente lo vamos a encontrar acortados. La ecografía prenatal tiene una sensibilidad del 83%, y el método Ponseti es el que usamos acá, donde cambiamos el yeso cada semana, ¿no? Y corrigiendo. Entonces acá vemos igualmente que en este caso la derivación es rápida, porque es un tratamiento que debemos hacer rápido, porque si no el niño va a tener mal pronóstico. Ahora, pie plano, que es una condición fisiológica en la mayoría de los casos, pero también puede llegar a ser patológica. Es una disminución o ausencia del arco plantar, o sea, vemos acá el niño no tiene ni arco plantar. Entonces, origen multifactorial y es variable de 2 a 20%, y una incidencia varía con la edad. Las principales causas son factores genéticos, hipermovilidad articular, obesidad. Y el síndrome de Down entra acá porque ellos se han visto que tienen una hiperlaxitud. Entonces es más que todo por ello. Las manifestaciones clínicas usualmente son asintomáticas, como le digo, porque como es una condición fisiológica. El dolor también, cuando ya se presenta, puede variar desde un dolor difuso, extenderse a tobillos o piernas, o un dolor mecánico, que es la planta del pie, que se observa lo que es la actividad física, ¿no? Y también se relaciona lo que es la fatiga, cambios en la marcha y desgaste asimétrico del calzado, que es algo indirectamente que podemos notar. El diagnóstico es a través de la inspección visual, a través también del podograma, que es el siguiente, que donde también podemos clasificar el pie plano en flexible, semiflexible y rígido. Y dependiendo de ello también vamos a buscar el tratamiento. También podemos hacer la prueba de Jack, que es extendiendo lo que es el primer falange para ver el grado de flexión del arco plantar. Y la prueba de Rodríguez Fonseca es que se ponga de pie y igualmente que se formen los arcos plantares. Ahora, el tratamiento principalmente son las plantillas ortopédicas, que es lo más común que se ve. Un calzado adecuado y ejercicio de fortalecimiento y estiramiento. O sea, es un manejo multidisciplinar. Y también se puede hacer quirúrgico en caso que no responda adecuadamente a ello, en caso que se pueda hacer alargamiento de tricepsular, retensado, o sea, son diferentes técnicas quirúrgicas. Pero acá es lo más importante, ¿no? El manejo de primer nivel. Si es un pie plano flexible, no doloroso, no lo tenemos que derivar, solo seguimiento. Si es un pie plano flexible doloroso, se puede hacer una referencia, pero sin tanto urgencia. Igualmente en un pie plano rígido o asimétrico, pero cuando ya tenemos un pie plano rígido o asimétrico doloroso, lo tenemos que mandar al toque.
Y eso sería todo. Muchas gracias. No está justo. Le sobraron 30 segundos. Entonces, igual, tengo que reconocer que no sé si es tan didáctico que un solo estudiante haga tantos temas. Me parece que la currícula que han puesto depende mucho del número de estudiantes que hay. Este año hay pocos por rotación, pero tenemos que cumplir la misma cantidad de horas académicas. Entonces, esa es la razón por la cual se les ha juntado a muchas exposiciones seguidas y de muchos temas. Que bueno, pues, ¿no? Habrá que modificar, porque lo que debería hacerse quizás es que aumentemos la cantidad de horas de prácticas y reduzcamos un poquito las horas de teóricas, como en medicina, ¿no? En medicina tienen ustedes un montón de horas de prácticas, no tienen tantas teóricas. En pediatría hay un montón de horas teóricas. Pero bueno, obviando eso, reconocer porque sí has tocado bastantes patologías. ¿Preguntas? Sí, yo tengo una opinión. Dime. Sé que ya no sabemos, pero ¿qué opinas de las personas que tomarse con los pañales gruesos para evitar Algo que me las más fuerte, por favor. ¿Qué opinas de los pañales gruesos de las mamás que usan para eso de cabeza? Vayan por eso. Usualmente ya es una práctica que no está recomendada. Exacto. Usualmente. ¿Por qué no estaría recomendada? Porque no le limita la movilidad al chato. Hay varias razones por las que no está recomendada. La primera es porque no es algo que tú puedas medir. Podría ser que si se hace súper bien tenga alguna ventaja, pero tú no sabes cómo lo va a hacer una mamá o cómo lo va a hacer otra. Entonces, ¿cómo puedes asegurar que va a funcionar igual si no estás haciendo lo mismo? Y lo segundo es que la posición en la que coloques al bebé varía mucho en cuanto al desarrollo. Si tú colocas las caderas en una posición en la que no son la correcta, lo que tú puedes hacer es que haya necrosis femoral, incluso porque estás apretando ahí. Claro. Entonces, por eso es que no es una recomendación que deba seguirse, ¿ya? Igual, como te digo, depende mucho de algunas circunstancias. Por ejemplo, se ha visto que hay algunas poblaciones que tienen mucho menos displasia de caderas que otras, y probablemente se da por la forma en la que las mamás cargan a los bebés. En el Perú los cargan a los bebés, los envuelven y los ponen acá en la yegua. Pero en otras poblaciones las mamás se los cuelgan acá en la cadera y los sientan a los bebés. Entonces se ha visto que estos bebés tienen menos displasia que estos bebés. Entonces puede tener evidentemente alguna relación, pero lo ideal es que nosotros podamos medir lo que estamos haciendo. ¿Alguna otra pregunta? Nadie. Pucha, qué bacán. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, y acá el joven va a decir si las respuestas que den están bien o no están bien. Vamos a comenzar de abajo ahora porque ya comenzamos de arriba. Judith, ya creo que interviniste, Judith, ¿no? Ya está. Oscar, tienes dos pacientes. Un paciente tiene 3 meses, es de sexo femenino, ha estado en podálica, su hermana mayor ha tenido clase de caderas, y va a tu consulta y le encuentras barro positivo. El otro paciente es un paciente de sexo masculino que va a tu consulta sin factores de riesgo y asintomático. ¿A quién le haces el screening diagnóstico? ¿A quién le haces pruebas diagnósticas? Las pruebas diagnósticas. ¿A quién le pides algún estudio diagnóstico para ver si tiene o no displasia de caderas? Bueno, al niño. ¿Al niño por qué? Porque la paciente femenina, al tener los antecedentes y al tener la clínica, ya. ¿Y si la niña no tuviera clínica, solo antecedentes? En ese caso, a la niña. A la niña. ¿A quién le haces Pedriño? ¿Puedo dar dos perfiles de respuesta? A ver, no, tú dime. Bueno, o sea, igualmente, por más que la clínica sea positiva, también las maniobras son dependientes, operador dependientes. O sea, no todos van a hacer unas buenas maniobras y puede haber muchos positivos. Igualmente, por el antecedente de presentar el factor de riesgo familiar, se debería hacer un screen. En el niño, usted mencionó que tenía examen físico positivo. Normal, asintomático, no tiene nada. Pero usualmente no se debería de hacer, pero según mi rotación de pediatría del año pasado, a todos los pacientes se le debería de hacer en general. Ya está.
Entonces, esa es la respuesta, se le hace a todos. El diagnóstico debe ser universal. Pero ahí va la pregunta, ¿por qué? Porque cuando tú haces el examen físico, tú no estás diagnosticando displasia de caderas. Tú estás diagnosticando las consecuencias que pueda tener una displasia de caderas. ¿Ya? Una cadera normal es así, ¿no es cierto? Acetábulo, fémur. Es una cadera normal. De manera muy grosera, muy burda, ¿qué significa displasia de caderas? Displasia de caderas significa que no está así, sino que está así, 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 en algún grado. O sea, que no cubre por completo el acetábulo, la cabeza del fémur. Es la manera más burda de saberlo, ¿de acuerdo? Cuando es bastante, lo que va a pasar es que esta cabeza del fémur o se va a salir, o baila, o está inestable, o está subluxada, ¿qué es esto? O está dislocada, ¿qué es esto? Entonces, ¿el examen físico para qué me sirve? Para ver las consecuencias. Entonces, en el examen físico yo voy a ver si la cadera es reductible, si la cadera está subluxada, si es no reductible, o si es que ya está dislocada la cadera. Eso es lo que yo veo con el examen físico. Pero con el examen físico yo no puedo ver el grado de displasia si es que lo hubiera. Entonces, puedes tener un paciente que esté displásico, pero que no tenga signología. Puedes tener un paciente displásico sin signología. Por eso es que el screening es universal. Y es una idea que tienen que llevarse, porque yo tengo colegas pediatras que les dicen a las mamás, no, normal, señor, ¿por qué va a pedir? No. ¿Ya? Porque puede ser normal, pero puede tener algún grado de displasia. Probablemente en nuestra región, a nivel mundial, sea una de las pocas que todavía está haciendo, después de los 18 meses, cirugías de cadera, porque no hacemos un buen diagnóstico previo. Pues si tú vas a Europa, si tú vas a Estados Unidos, es una aberración que estés operando niños después de un añito porque no les diagnosticaste la displasia de caderas. Entonces, una idea importante sobre este tema es que es a todos. ¿De acuerdo? Ahora, depende qué le vas a pedir. Probablemente le deberías pedir una ecografía. El problema de la ecografía es que es operador dependiente. Entonces, capaz no hay ecografistas que tengan una capacidad tan buena para diagnosticar displasia de caderas y quizás sea más fácil para muchos la lectura de una radiografía. Fuera el método que utilices, hazlo. ¿Ya? Porque necesitan saber. Cuando tengan sus guaguas, les buscan. ¿Ya? Preguntas. ¿Su nombre, doctor? ¿Su nombre? Elvis. Justo le tocaba a usted en el caso. Ya, Elvis. Era respecto en este caso, cuando llegamos observamos y digamos, nos alejadas, ¿cómo puedo determinar en este caso si tiene pie plano o no tiene pie plano? Con justo las plastoscopías, mira, con la plastoscopía Sí. puedes hacer con la tinta que te pintas, con el que pones el dedo, puedes pintarle y hacer tu piso. Es una forma más sencilla y artesanal. Ya, si no viene eso. Clínicamente lo puedes ver. O sea, puedes ver el arco plantar de por sí. Claro, o sea, clínicamente puedes ver. Pero ¿cuál es el asunto con el pie plano? ¿Qué es lo característico del pie plano? La mayor parte de veces. Fisiológico. ¿Qué es fisiológico? O sea, los niños tienen pie plano. Eso tienen que tenerlo en cuenta. No es que a veces la mamá viene a ver, doctor, ¿tiene pie plano? Ni lo veo. Sí, pues sí tiene pie plano. ¿Por qué? Porque a esta edad tiene que tener pie plano. Decirlo también muy burdamente. A esa edad chiquita el pie es una bolsa de huesos. No tiene estructura. Y aparte los bebés tienen una almohadilla de tejido graso que está justo en el arco plantar, entonces también le dan más necesidad de pie plano. Entonces hay que ver si ese pie plano es flexible o es fisiológico, o es un pie plano rígido o patológico, o es inflexible. Entonces ahí hay maniobras, se le ha dicho por ejemplo la maniobra de Jack. Entonces agarras el primer dedo y lo flexionas. Y en el momento que haces eso, lo que va a aparecer es la formación del arquito, ahí está. O la otra es cuando son más grandecitos ponerlos de puntitos y puedes ver la formación del arco. ¿Qué es lo que tienes que hacer con el pie plano? Observar. Porque la mayor parte de veces con el tiempo va mejorando. ¿Cuándo te preocupa el pie plano? Cuando cojea, cuando le duele, cuando hay asimetría. Entonces, el cojera, dolor o asimetría, ese ya no es fisiológico y ese sí necesita una evaluación ya especializada. ¿Y qué opinas, Pedriño, de los zapatos ortopédicos? Es que depende. Porque mire, así por experiencia personal, mi hermano estaba con zapatos Ya. y no le serví. O sea, realmente depende mucho de. ¿Cómo le digo? Del traumatólogo.
El traumatólogo, claro. Porque no hay todo, no hay todo que haga. ¿A quiénes están a favor de los zapatos ortopédicos? Levanten la mano. ¿Estás a favor? Ya está, buena, parece un talk show, ¿no? Muy bien, que pase, presidente. ¿Quién más está a favor de los zapatos ortopédicos? Entonces no sirven. No sirven los zapatos ortopédicos, es una pérdida de plata. Son feos, caros e incómodos. ¿Ya? Podrían ayudar en la corrección inmediata. ¿A qué me refiero? Que te los pones pues, y en ese momento te da el arco, ¿no? Pero te los quitas y los pasas en el piso. Entonces probablemente muchos de los que han utilizado zapatos ortopédicos han mejorado porque lo que les tocaba con el tiempo era mejorar, porque con el tiempo iban a mejorar. ¿Ya? Acá pone por ejemplo plantillas. Pueden ayudar, porque si te está incomodando, te está fastidiando, a lo mejor la plantilla le va a dar de alguna forma y puedes estar cómodo en ese momento, pero no es la cura, ¿de acuerdo? Entonces, esa recomendación de zapatos ortopédicos está ya desfasada, ya no se utiliza. Entonces, probablemente lo que ponen ahí ejercicios, ponerse de puntas, caminar descalzos, etc. ¿Cuál es el mejor zapato para un bebé de un año? Descalzo, que no camine, que no tenga zapatos. Entonces, a veces zapatitos o medias gruesas que lo protejan, porque la función del zapato no es formar el pie, la función del zapato es proteger el pie. Entonces, alguno que el más suavecito que encuentren, ese le ponen. ¿De acuerdo? Si están sin zapatitos en la casa y tienen al piso protegido para el bebé, también puede estar en la playa, que estén en la arena, en una forma gruesa. Están muy felices. Eso les va a ayudar a formar el pie. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿el pie plano flexible no doloroso es igual que el pie plano fisiológico? Es que de por sí vas a evaluar, ¿no? O sea, usualmente la mayoría de los pies planos son flexibles, de por sí. Entonces de ahí variaría en el tiempo de cuál estás diciendo si es fisiológico o no. Esa sería más que toda la respuesta. Sí, puede ser. Si ya pasa, o sea, ya no sería fisiológico. Que el pie plano fisiológico es un pie plano flexible y no doloroso. Si ya te está doliendo, ya no es fisiológico. Entonces, sí, puede ser la definición. ¿Preguntas? ¿Hasta qué edad se podría decir que es fisiológico? Porque hay una edad hasta que las partes físicas hay síntomas y todo. Ya está. Más o menos. Es que realmente el niño, cuando ya comienza a caminar, hasta los 4, 5. Más o menos, Hasta los 4 o 5 años, que ya, o sea, ya se interviene el niño. Es variable, pero la norma técnica peruana sugiere que hagamos una evaluación traumatológica de rutina a partir de los 3 años. Entonces, donde inicia la corrección. Pero puede demorar la corrección hasta los 4 o 7 años, incluso dependiendo, entre los 6 y 7 años, dependiendo de cuál sea la situación. Porque es como lo describió bien Pedro, es la evolución fisiológica del esqueleto. Entonces, el esqueleto humano comienzan así las piernitas, formas angulares del pie plano, después con el tiempo se va enderezando, el pie se va juntando, y más o menos a los 7 años agarra una forma. En algunas mujeres, sobre todo, también puede ser en hombres, incluso lo que están así las piernitas, cuando crecen se hacen algo vagos, las rodillas se ponen un poquito vagas. Entonces, no es necesariamente patológico, en algunas pasa, pero es la evolución normal del esqueleto. Por eso mucho de esto de ortopedia es solo esperar y vigilar. Entonces acá, igual que en lo que conversamos en el tema anterior, lo que se tiene que vigilar son signos de alarma. Entonces lo que es fisiológico no duele. Lo que es fisiológico no conlleva limitación funcional. Entonces no tendría por qué hacer eso. Con algunas controversias. ¿Preguntas? Ya, entonces vamos. Estábamos en Alcira. Alcira, ya preguntaste, Alcira, te odio. Julieta ya preguntó. José Carlos ya preguntó. Chamadre. Alex. Ya, Alex. Tienes una paciente de 4 años con dolor de rodillas, de 6 meses de duración, predominantemente nocturno, y que en el día se ve sano. ¿Qué tiene? Todavía me pega la mitad, no esperes todo. Paciente de 4 años. Paciente es como el caso anterior, paciente de 4 años, dolor de rodilla, de unas 2-3 meses de evolución, ambas rodillas, y que
en el día está asintomática. ¿Qué será? Es una artritis reumatoide juvenil oligoarticular persistente. Todavía se tiene una circunscripción. ¿Qué es? No le vas a responder. ¿Qué es? ¿Qué es? Te viene por una consulta y al final la mamá se acuerda, doctora, y desde hace 3 meses está que le duele las rodillas en la noche. Me dice, mamá, sóbame. ¿Qué puede ser? Hay un diagnóstico que es bien frecuente y también es un diagnóstico de exclusión, que es el de dolores que dicen de crecimiento. ¿Ya? Que no, el nombre técnico no debe ser dolor de crecimiento. En eso de que si el crecimiento duele, ¿no? Es que no le dicen dolor de crecimiento porque le tienen que dar un nombre, ¿ya? Pero no es que porque le duela porque crece, sino que es un dolor que se observa en niños con crecimiento rápido, que probablemente se da a la actividad intensa que tiene durante el día o algo de eso. Si se dan cuenta, es una niña que puede ser muy similar al caso de una artritis idiopática juvenil. Entonces tú tendrías que preguntarte cómo lo distingo, ¿no? Entonces, probablemente en un problema patológico lo que te va a venir es también, y tiene fiebre, y pérdida de peso, y mal estado. Y lo que sí llama la atención es que en esta niña en el día está como si no tuviera nada. Y esa es una condición muy importante para decirte que puede ser un dolor de crecimiento, que también es un diagnóstico de exclusión, que es lo más frecuente, ¿eh? Lo más frecuente de dolores inferiores. Algunos de ustedes deben haber tenido de niños dolores en los miembros inferiores. Entonces le dicen a las mamás, mamá, sóbame la pierna, y la mamá hasta que le soba la pierna de noche, capaz le das un AINE en la noche o algún tipo de analgésico, y al día siguiente la nana está tirada de rodillas, saltando, tirando parada de cabeza y no tiene nada. Entonces, muy probablemente ese vaya más para lo que conocemos como dolor de crecimiento que para un problema patológico. Si fuera que ese niño en el día cojea y en el día le duele y hay signos flebósicos, ya es otra cosa. Incluso puede ser una artritis reumatoide juvenil o cualquier otra cosa. ¿Sí? Más o menos entienden a dónde quiero llegar. Tienen que ver el entorno, el contexto, cómo está el paciente en su ámbito completo. ¿Alguna pregunta? A ver, Michelle. Doctor, si ocurre una displasia de cadera pero en ambas, entonces si yo hago por ejemplo el signo de Galeazzi, ¿cómo sé que ese signo es positivo si es en ambas? Es No difícil, que... pues a ver cómo sabrías. Porque Galeazzi se refiere no solo a la displasia, sino que ya hay luxación o subluxación. Claro. Entonces si tienes una subluxación unilateral, es fácil ver que hay una diferencia entre las longitudes de ambas piernas. Pero si es que las dos son, entonces va a ser más difícil ver la diferencia. Entonces ahí el signo no te va a ayudar mucho. Usualmente también cuando crecen la caminata también. Claro. Hay un montón, sobre todo mujeres, que nunca les diagnosticaron. Y que probablemente en la infancia, si es que no es una cosa grave, no la van a pasar mal. Pero a la larga, adultos jóvenes o un poco mayores, van a tener costoartrosis. Porque esa cadera está que se raspa y se raspa y se raspa. Y son personas que tienen con dolores crónicos de ¿cómo se llama?, de caderas. Entonces están en este plan. Pregunta. ¿Y en este caso que es usted menciona que se aplican clases que no se han diagnosticado a tiempo? ¿Cuál sería su Complicación futura, la limitación del movimiento. Claro, costoartrosis. Una Una costoartrosis que va a requerir capaz de cirugía. No es un problema, te limita un montón. No sé si ustedes enseñan a Dongo, o el traumatólogo. Ya creo que no está Dongo, ¿no? El doctor Dongo. No, es el próximo año. Ah, no, sí, el próximo año. Él me enseñó a mí displasia de caderas cuando estaba en pregrado. Y me decía, si ustedes no le diagnostican displasia de caderas a los niños, son unos hijos de... Dice, así era, ¿ya? Esa era su clase. Era un mal hablado, pero a mí me quedó grabado eso. Si ustedes no diagnostican displasia de cadera a un niño, van a ser unos hijos de que al final no van a poder, van a tener pacientes que tienen costoartrosis y les fregaron la vida. Porque es una limitación funcional bien grande. Entonces, no se puede pasar, ¿ya? Cristian. Te pregunto, Cristian. Ya, Cristian. Ya, Christopher entonces, no, Christopher no intervenido. No está bien. Hacete bien.
Ya, bueno, igual, Christopher, tú me caes chévere. Paciente masculino de 6 años, blanco, que cojea, dolor en cadera. Y el dolor aumenta con la marcha. ¿Qué diagnóstico tiene? Paciente de 6 años, caucásico, dolor en cadera, cojea. Y el dolor aumenta cuando camina. ¿Qué tiene? Es Perthes. ¿Ya? Ese es el cuadro clínico de un Perthes. 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 Fernando. ¿Me preguntó? ¿Ya pasamos por todos? Chamare. La segunda vuelta. Chochera, ¿qué diferencia hay entre dolor mecánico y dolor tipo inflamatorio? ¿Qué diferencia hay entre dolor mecánico y dolor tipo inflamatorio? El dolor que hace sensación de movimiento. ¿Cómo así? O sea, es como mencionamos el tema de, por ejemplo, ahora Perthes, ¿no? Ujú. El dolor mecánico se refiere a la biomecánica cuando hace la articulación, ese dolor que se relaciona. Ujú. El dolor inflamatorio es en la zona, o sea, como tal, es un dolor difuso. Entonces, si te viene un paciente con dolor, tú tienes que saber si ese dolor se debe a un problema inflamatorio solo o a un problema mecánico. Es importante la semiología del dolor, además de todos los demás que tienes que preguntar. Duración, localización, intensidad, todo. Pero esa característica es importante. El dolor mecánico es un dolor que aumenta con la actividad. Y el dolor inflamatorio es un dolor que reduce con la actividad. ¿Ya? No sé si han visto o tienen pacientes, el próximo año es en reumatología, ¿no? Medicina 3. O tienen pacientes con artritis, o tienen algún familiar con artritis. ¿Cómo se despiertan? Con rigidez. Claro, se despiertan así. Y en el día, cuando comienzan a mover, ya calma un poquito el dolor y ya están moviendo mejor las manos. Ese es un dolor inflamatorio. Entonces, cuando alguien te consulte por dolor, sería bueno que distingas si es un dolor mecánico o un dolor inflamatorio. Si es un dolor mecánico, bueno, quizás sea ejercicio, golpe, trauma, lo que fuese. Pero si te dicen, no, doctor, yo me despierto más o menos incómodo, me duelen las rodillas, me duelen los codos, pero una vez que va avanzando el día, ya como que ya estoy un poquito que me suelto. Entonces, ese pues es un dolor inflamatorio y tu descripción diagnóstica se debe para otro lado. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una consulta. El año pasado nos dijeron de que signo y marcha de Trendelenburg era diferente, pero no entendí la explicación. ¿Cuál es la explicación de por qué signo y marcha son de diferentes? Son La diferentes. marcha de la caminata y el signo del costado. Claro. ¿Qué? ¿Cómo? La marcha es La caminata del paciente que. la marcha de Trendelenburg. Es lo que tú ves. Claro, eso es lo mismo, Trendelenburg es lo mismo. Pero Trendelenburg ha hecho un montón de cosas en semiología. Hay posición de Trendelenburg. ¿Cuál es la posición de La de Trendelenburg? cabeza Cabeza abajo y piernas para arriba. mesa de Entonces, la cabeza. ese es el gran ego que tienen los médicos, por eso que hay un montón de epónimos. Si ustedes leen libros de medicina argentinos, de otorrino o de oftalmo, todos son epónimos. Todos son el signo de Martínez, el de Martínez. No entiendes nada, porque eso depende, ¿no? Pero finalmente semiológicamente sirve un montón. Listo. ¿Alguna otra duda? Bueno, nos vemos mañana en el caso clínico. Por favor, no me van a renegar mañana.